Vamos a seguir hablando de temas relacionados con el gobierno, pero muy distintos. Se los contábamos ayer y se los contamos también el día martes, con el lanzamiento que realizó el propio presidente Sebastián Piñera junto con el ministro Rodrigo Pérez del Ministerio de Vivienda, del llamado al subsidio habitacional. Una noticia muy esperada, se había estado hablando mucho tiempo durante todo este año de gobierno, del nuevo gobierno respecto a la nueva política habitacional y por fin, decíamos nosotros, salió este nuevo llamado, este primer llamado exento fuera del área de reconstrucción del terremoto, ¿verdad? Y para eso estamos aquí en estudios con el Ceremi de Vivienda de la región de los Lagos, Fernando Gunkel. Ceremi, gracias por estar junto a nosotros. Sabemos que este es un tema muy importante, muy esperado por la ciudadanía, así que gracias por estar acá para conversar sobre este llamado a subsidios habitacionales. Le agradezco mucho la invitación porque sabemos que hay mucho entusiasmo por tener información de la gente y así que yo lo que necesiten saber yo se los puedo contar. Lo que sí me gustaría hacer una breve corrección con respecto a lo que dice es que se están en el fondo analizando varios cambios a la política habitacional en general y lo que se acaba ya de presentar y lo que ahora ya se puede postular es al grupo de emergente y clase media. Exacto. El Fondo Solidario 1, que es de fondo a lo que más gente postula, que es vivienda sin deuda, en la cual uno tiene un depósito de aproximadamente 10 UF y con eso postula en comité y así se obtiene. Ese en el fondo está a punto de salir, pero no se ha entregado todavía. Y es el que obviamente más espera la gente. Claro. Porque hay mucha gente que está esperando esa. Pero este otro, el de los emergentes y de la clase media, eso sí que ha esperado. La clase media ha esperado decenas de años que Sí. existiera un mecanismo en el cual obtenga un subsidio que sea interesante, que pueda en el fondo acceder a una vivienda cercana hasta las 2000 UF. Estamos hablando de rango entre 600 UF a 1000, que sería lo emergente, y de 1000 a 2000 clase media. Entendiendo que estas son, cada gobierno le coloca su sello, por supuesto, a las políticas habitacionales, sabemos que han habido varias modificaciones, como usted dice, pero entendiendo que estas son políticas de Estado, Así es. hubo importantes cambios en el gobierno anterior de la presidenta Bachelet cuando se amplió este rango hasta las 2000 UF y ustedes han quizás hecho, digo ustedes como nuevo gobierno, un Sí. cambio tremendamente importante, precisamente porque han unificado este subsidio a la clase media entre emergentes y clase media y medios, sectores emergentes y sectores medios, perdón, y han aumentado pero considerablemente los montos de los subsidios, Jeremy. Claro, exactamente, que eso es interesante, pero vámonos parte a parte, porque en el fondo todo esto tiene muchos matices, porque en el fondo la gente además va a ser más libre, se puede postular como una persona, como una familia de forma individual, como un comité, como un grupo de amigos, de familiares, de un barrio, se puede también postular, o con una eje, que es el sistema convencional, en el fondo una organización inmobiliaria que los lleva y los postula. Eso da muchas libertades porque en el fondo, en el individual, usted obtiene el subsidio y usted tiene en el fondo un voucher, un cheque en la mano, con lo cual usted sale a buscar su vivienda, puede ser usada, y eso da una tremenda libertad porque hoy en día los comités tienen que postular, la EGE los postula y se sigue perdiendo tiempo en la construcción. Cuando ya obtienen el subsidio, en ese momento recién empieza la construcción. Hoy en día estamos abriendo la puerta para que constructoras que quieran construir viviendas entre 600 y 2000 UF puedan construir en forma libre, entendiendo que ellos tienen que tener la sensibilidad de qué productos fabrican, con qué calidad y a quién va a ir dirigido para atraer a estos compradores, que es muy distinto a llevar en grupo a la gente que en algunos casos casi obligada a ciertos productos que en el fondo llegaban a ciertos sectores. Acá este subsidio se puede emplear también en vivienda usada, entonces usted puede encontrar una vivienda que le acomode, que esté dentro del precio y que esté en el lugar que a usted le interesa, que eso es muy importante, con grupos grandes dirigidos a lugares que muchos de ellos, como digo, son llevados por el comité. Se generaban todos estos problemas que todos conocemos, de que gente queda ubicada en lugares que no le corresponde. Y que después incluso no ocupan las casas. No, por supuesto, porque en el fondo después los costos no le dan. Ha postulado mucha gente que son inquilinos que viven en el campo y que les hubiera sido para ellos muy bueno haber comprado una casa en un lugar muy cercano a eso. Pero
Pero no, esa flexibilidad no tenía la ley anterior, entonces ellos se ven obligados a pertenecer a un comité que puede ser muy lejano y que finalmente obtiene una casa a la cual no puede vivir, puede ir a darle una vuelta, o sea, mejora su patrimonio, lo cual no es el interés del gobierno. El interés del gobierno es ayudar a familias vulnerables que de verdad necesitan una casa para vivir, Que tengan para la que casa para vivir, sobre amigo. todo aquellos niños de esa familia tengan una mejor condición de vida para que puedan prosperar, puedan estudiar y así ojalá estén mucho más preparados que sus padres para ganarse la vida. Seremi, entremos en el área chica. ¿Ah? Fechas, porque esto tiene un plazo de postulación definido. Exactamente, el 25 de junio se inicia la postulación y se cierra el 15 de julio. Ahora, Junio a julio. tenemos 2 meses ahí, y ahí hay Sí. un matiz interesante. Creo que es 22, Seremi, De 22 de junio al 15, al 15 de julio. Es, Y es un sabemos, mes, digamos. sabemos, porque esto se mantiene, Sí. que para postular el ahorro mínimo tiene que estar el mes anterior. Es decir, Exactamente. la gente que postula entre Hay- el 22 de junio al 30 de junio tiene que tener su Y- ahorro a mayo. Y esos Exacto. otros 15 días de julio puede Claro. estar el ahorro en junio. Claro, en el fondo son 30 UF para el emergente, o sea, para el rango entre 600 UF y las 1000 y 50 UF al otro rango. Eso, nosotros sabemos que hay mucha gente que lo tiene ahorrado, Sí. porque esto ya venía, se sabía y la EGI en el fondo presionaron bastante a mucha gente, gente, sí. para que hasta se endeudaron, gente que sacó plata de las tarjetas de las tiendas, todo para poder tener su depósito en la cuenta. Sí. Entonces, sabemos que en el fondo va a tener harto éxito al tiro, si es que hay gente que en el fondo va a estar atrasada. Esto va a continuar, en el fondo hay mucho... Este es el primer llamado, Este es el primer no es el llamado. único. Y obviamente el gran interés, la presión que hay fuerte es del Fondo Solidario 1. Entonces, Claro. esto que también tenemos alrededor de 1.700 subsidios que Eso le iba a estamos... preguntar, son 30.000 a nivel nacional, Sí. para la región son cerca de 1.700. Sí, exactamente. Alrededor nosotros estamos ¿Son para el... ¿En este primer llamado? Eh, ¿O para no, el año? para el año, Ah, para el ya, año. para el año. Nosotros en el fondo estamos, de hecho ayer fuimos a defender el presupuesto de la región en el rubro de vivienda, así que venimos de allá y esperamos que nos concedan más. Nosotros fuimos allá a explicar que esto iba a tener mucho éxito, sabemos que va a ser muy exitoso y que vamos a tener mucha gente, muchas familias entusiasmadas, así que fuimos a pedir más, así que esperemos que nos vaya bien y podamos luego contarles que son mucho más de 1.700, porque creemos que realmente esto va a ser una luz para muchas familias Sí. de clase media y también del Fondo Solidario 1. Hay que pensar que el subsidio que se entrega con los 500 UF, pero claro, con las 500 UF para una casa de 600 UF uno tendría que tener ahí Un delta muy un pequeñito. delta chico, Sí. y que si una persona tiene la capacidad, una familia, de ahorrar 100 UF más, o sea, 100 UF, no 100 UF más, con eso en el fondo no tiene deuda. Claro. También puede ponerlo a deuda, pero 100 UF son 2 millones y algo, a deuda va a ser una cuota muy chiquitita. Muy pequeña, Entonces sí. se abre una gran posibilidad a cierta gente de Fondo Solidario 1 que en el fondo tenía la capacidad, porque con este subsidio que es bien grande, más las 100 UF, puede optar a comprarse una casa, escogerla donde quiera, liberarse en el fondo del comité y tener una... totalmente independiente, por eso Exacto. es una muestra como de libertad de las personas de poder escoger donde quieran vivir y qué tipo de casa pueden pagar. Y eso en el fondo es muy bueno de ese punto de vista de este subsidio grande, como usted dice. Separemos sabemos que este es el DS01, creo que se Sí, llama. desde el 01. El DS40 ya no existe, entonces Todos se DS01, suman. En se el fondo suman los uno solo, conceptos. lo Lo que pasa es que el unificaron. DS40 se ocupaba poco, Claro. entonces con esto se logra darle mucho más eficiencia. Entonces separémoslos, porque está el de sectores emergentes y el de sectores medios. Hablemos del sectores emergentes. Ese Claro. va desde el valor de la 600 vivienda, UF a 600 a 1000. a 1000. Y los montos de subsidio De serían 500 a 300. decrecientes. Entre Decreciente, más barata la vivienda, más subsidio. más subsidio. Entonces, lo que le vuelvo a insistir, en 600 UF con 500 de subsidio, en el fondo son 100 Son UF 100 de UF que le diferencia, gustaría a la casa en que términos... costaría, claro, que habría que salir a buscar. Y si no, obviamente las personas que tienen más capacidad de ahorro y que pueden conseguir más dinero, obviamente se le va restringiendo un poco el subsidio, porque también para las personas que no tienen ni una necesidad, obviamente no hay subsidio, que subsidio. sería lo más alto cuando uno ya es más de 2.000 UF. Exacto. Entonces, en el fondo está focalizado haciéndolo más fácil para la gente que tiene menos y igual es interesante tener un subsidio en 2.000 UF de 100 UF y los otros 200, 300. Claro, entonces, en el de sectores emergentes tenemos
valor de vivienda de 600 UFs, el Hasta Estado entrega 500 UF Tiene- aproximadamente así de es. subsidio. Es decir, Sí. solo 100 UFs costaría la casa en términos a A la lo que familia, a la tendría que persona. conseguir o con un ahorro o O con de fondo deuda. con una deuda. Ok. Y luego, viviendas de hasta 1000 UFs para este sector que podrían tener un subsidio de hasta 300 UFs. Exactamente. Importante, son viviendas de cerca de 22 millones de pesos, así Así que es. viviendas bastante Claro, buenas, digamos. claro, con eso hay que pensar que ya son viviendas que tienen 3 dormitorios, que son un poco más amplias. La gente además no tiene que emplearla y eso también son costos. Son porque, ahorros, digamos. claro, son ahorros para la gente y costos para una familia que tiene que se da cuenta que, claro, recibió una casa que es interesante y todo, pero tiene 2 dormitorios, porque Exactamente. eso es lo que alcanza con la plata. Requisitos para este sector emergente. ¿Cuáles Claro, son? en general son parecidos a los otros. Para No ser dueño, no ser dueño exactamente de otra vivienda, no tener subsidio, obviamente. no tener otro vigente, Mayores no, de 18 años. mayor de 18 años siempre, son estos para adultos. Buscamos a la familia, Sí, eso claro. es lo que andamos buscando, aun cuando hay familias más jóvenes, pero buscamos la familia que ya más asentada. ¿Qué otra cosa más? Aquí son 30, en el emergente 30 son 30 UF, UF de ahorro. 30 UF Hay de que ahorro. tener 30 UF ahorradas Sí. al mes anterior Así del es, llamado. así es. Eso es importante. Sí, eso es Y muy creo que aquí importante. también se necesita la ficha de protección social. En este ficha de protección, pero puede ser alta. Esto Llega a los 13.400 Claro, puntos, exactamente. Ahí lo que vamos a ver es realmente con quién se está compitiendo, porque hoy en día el Fondo Solidario 1 está muy competitivo, estamos hablando que hoy en día está cerca de los 5.000 puntos. Entonces para casi ahí, el primer quintil. claro, absolutamente, en el fondo se ha ido decantando en ese. Entonces quedaba esa brecha grande entre gente que tiene más de 5.000 y que hasta los 13.000 que tiene muy pocas posibilidades en el Fondo Solidario 1 si nos vamos a los números firmes, duros, porque la gente, hoy en día hay gente que es realmente vulnerable y que capta ese Fondo Solidario 1.